Paneles solares, las baterías no cargan. Tenés un poco de paneles, compras y compras paneles y esas baterías no cargan y no cargan. ¿Estás comenzando a pensar que fuimos timados? ¡Embaucados! Bueno, muy probablemente sea por error en la programación del controlador de carga. Y de eso vamos a hablar hoy precisamente. Así que quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. Bueno, muchas personas piensan que como ven esos cables ahí conectados al controlador de carga o al inversor multifuncional, que pues últimamente se trabaja muchísimo con el inversor multifuncional, que tiene controlador de carga, inversor y otras funciones incluidas. Como ven eso tan fácil que dice aquí conecte los paneles, aquí conecte las baterías. Entonces, como lo ven tan fácil, ellos dicen, no, eso nomás es llegar y pelar el cable, meterlo ahí y ya armé mi planta solar. Pero no es tan sencillo. Hay que tener en cuenta que esto es un sistema es un conjunto de componentes. Al tener un conjunto de componentes, nosotros tenemos que tener en cuenta que cada uno de ellos tiene que estar sincronizado con los demás. ¿Sincronizados en qué sentido? Por lo menos los paneles solares tienen que trabajar, el arreglo de paneles solares tiene que trabajar con una tensión y una corriente que sea compatible con el controlador de carga. Y eso ya lo hemos hablado en este canal. Por acá abajo o acá arriba les voy a dejar unas recomendaciones para el tema del arreglo de paneles, de los circuitos. Eso es muy importante porque pues si no estás cumpliendo con los arreglos de los circuitos de los paneles solares, ya tenés ahí el primer error, no tenés el voltaje indicado. Si tenés un voltaje por debajo de lo mínimo que necesita el controlador, eso no te va a cargar. Y si en algunos momentos está sobrepasando el máximo, pues otra embarradota porque pues el controlador se va a bloquear. Bueno, eso con lo que tiene que ver con los paneles y el controlador. Ahora, el controlador y las baterías, primero que todo, la corriente tiene que ser más o menos un 30% del banco. Por lo menos, si tenés un banco de 100 amperios, 48 voltios, el controlador tiene que ser de 48 voltios, 30 amperios. Eso también lo hemos hablado y pues si me acuerdo lo dejaré por acá abajo o acá arriba. Si este video te está gustando, dale like y comenta quiero el video de las recomendaciones de identificar errores en sistemas de energía solar. Estoy pensando en hacer un video de esos muy próximamente. Vamos a ver si recibimos apoyo, entonces lo hacemos. Bueno, entonces, lo que tiene que ver con la programación del controlador. La gente piensa que el controlador solamente lo conectaste y salió. No. Los controladores de carga tenemos que tener en cuenta que las baterías van a tener 3 tensiones que debemos organizar. Cuando el controlador de carga de fábrica es compatible con las baterías, se conecta con un cable de Ethernet o pues por lo general compatibilidad de marcas. Listo, salió, ya, conecté, funcionó. Pero por lo general hay que revisar la programación del controlador. Eso se los voy a explicar ahora. Muy bien. Cuando es un inversor cargador con controlador interno, también vamos a ver el ejemplo del día de hoy. Pues en ese caso, muchas veces, cuando se está trabajando con batería de litio, pues conectas el cable de la batería de litio al inversor multifuncional con un cable de Ethernet. Si son compatibles, listo, ya, programación hecha. No está de más validar lo que te voy a enseñar el día de hoy. Bueno, cuando el inversor multifuncional no es compatible con la batería, con la misma marca, pero si es compatible con litio, hay que meterse en el menú del controlador del inversor para programar los 3 voltajes que hoy les voy a enseñar. ¿Listo? Entonces, no siendo más, pasemos al tablero virtual para mostrarles cómo leer el manual del inversor y vamos a ver dónde es que se programan estos berracos voltajes, porque van a decir, uy, este profesor está volteando mucho, enséñame pues rápido. Bueno, ya les voy a enseñar. Bueno, familia, ya aquí en el tablero virtual vamos a ver el manual del inversor. Este es un inversor POW-MR de 10 kilovatios que pueden comprar en la tienda de productos recomendados Amazon del profe Cris. Yo sé que esto, mejor dicho, el coco de estos manuales, y más que están en inglés.
pero hoy les voy a enseñar cómo poder convertirlo primero que todo a español, pues para que no se pierdan tanto. Ya usted mete en Google Traductor, se mete en documentos y arrastra el documento, llega usted aquí, tin, 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 lo busca, vamos a ver dónde es que está el berraco manual, el del POU. Lo arrastramos aquí, tan, ahí está, traducir, mejor dicho. Eso lo traduce a una velocidad increíble. Pero aquí hay un problema, hay que colocarlo de inglés a español. Pues es que el manual está en inglés, ¿no? Ahora sí le vamos a traducir. Esperamos un momento a que lo traduzca. Bueno, hasta que por fin, ¿no? Entonces le damos descargar traducción. Y vamos a abrirlo a ver qué bueno que nos ha traducido. Entonces, tenemos que ya tenemos todo el manual en español. Entonces podemos tener todo el tiempo del mundo para comenzar a leer todas las características de programación del inversor. Aquí la verdad en estos manuales está muy especificado todo, desde cómo se instalan, las recomendaciones de instalación, de seguridad y demás. Yo siempre le recomiendo a todos, vea, es que eso se ve muy fácil ahí conectado, pero lea primero el manual a ver si está cumpliendo con los requerimientos mínimos y máximos. Por otro lado, pues esto es muy completo, información muy completa, ya listica en español, mejor dicho, una berraquera. Pero entonces en este video nos vamos a centrar en los voltajes de las baterías, ¿listo? Entonces les voy a mostrar. Bueno familia, aquí están los tres parámetros que hay que ponerle cuidado. Uno se llama Bull Charging Voltage, el otro se llama Floating Charging Voltage y el último se llama Low DC Cut-Off Voltage. Mi inglés es perfecto, como lo pueden ver. Tenemos estos tres voltajes, básicamente si los traducimos al español podría decirse que el primero es el voltaje de carga, el segundo es el voltaje de flotación y el último es el voltaje de corte, o sea, para que el inversor, ¡pum!, se desconecte. Para que no sobrepasemos el nivel de carga ni sobrepasemos tampoco el de flotación. Entonces, esta información, ¿quién carajo se las puede dar a ustedes? Pues sencillamente el proveedor. Tiene que pedirle que cuando compren ustedes la batería le dicen, vea, pero necesito estas tres características de voltaje para poder programar mi controlador de carga y que mi banco cargue bien. Porque es que si se equivocan en la programación de los voltajes de carga, pues de pronto no cumplen con los requisitos de la batería, o si se pasan, ¡pum! ¡Pum, pum, pum! Se estalla todo eso, entonces es muy duro. Entonces, recomendaciones finales. Primero, validar estos tres voltajes, así sea la batería de gel o AGM. En gel o AGM, pues de pronto no habría tanto problema, pero es lo mejor para poder garantizar una óptima carga. Y en el tema de litio, pues la recomendación principal es que el controlador sea compatible de fábrica con la batería. O el inversor cargador sea compatible de fábrica con la batería. Si no, pues podemos programar el controlador del inversor que sea para litio y programar estos tres voltajes. Y los voltajes pues los van a ver en la ficha técnica de la batería que compre. Ahora, si vemos en el manual, en las últimas partes está toda la programación. Miren, aquí está, por ejemplo, los modos de uso, prioridad solar. Este inversor no es que yo lo promocione, no es porque lo promocione en la tienda de Amazon, pero es que este inversor es una elegancia. A ver, por lo menos, si estamos buscando ese tema, aquí primero estaríamos indicándole el tipo de batería. Si es gel o si la destinamos para personalización, user. Y lo mejor es que si tiene la opción de seleccionar la cantidad de celdas que viene en la batería, en el caso de litio, si es litio, user, y además seleccionar la cantidad de celdas que van en serie. Otra vez, te toca mirar en el proveedor, en la ficha técnica de la batería, cuántas celdas tiene en serie. Y por aquí ya están, vea, el voltaje en bulk, se programa de acuerdo a la información de la ficha. Aquí aparece un tiempo, un delay para el tema de la carga de bulk. Aquí estaría el otro voltaje que es float, muy importante, la programación de estos dos voltajes.
Y el último voltaje sería relacionado... A ver, ¿dónde es que está, hombre? Siempre me pierde el último. No sé por qué no lo dejan ahí. Y ese sería el de CUT. El, el voltaje que se le programa al inversor, al controlador del inversor, para que se apague cuando la batería llegue a este voltaje y no se sobredescargue. No se sobredescargue, no se sobrecargue para no pasar este voltaje. Y el de flotación. Es relativamente sencillo, es cuestión de leer el manual, tener la ficha técnica de la batería para tener en cuenta. Bueno amigos, llegó la hora de la sorpresa, vamos a verlas. Oh, pero mira qué buen tutorial. Oh, qué buen contenido, qué contenido tan educativo, pero ¿dónde está el amor? Suscriptores del Profe Cris, les recordamos que los queremos mucho. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un canal VIP de WhatsApp, en donde compartimos toda la información muy rápido, de primera mano, en donde vamos a compartir diferentes productos a excelentes precios, los próximos eventos y las próximas clases que vamos a tener. La segunda sorpresa es que tenemos nuestra tienda de recomendados de Amazon, donde hemos buscado los mejores productos para que los puedas comprar de forma segura a través de Amazon. En la descripción de este video está el enlace de nuestra tienda de recomendados de Amazon, o muy sencillo, metete en el inicio de este canal de YouTube, abajito de gracias Dios, gracias, está el enlace de Amazon, le das clic y te lleva directamente a nuestra tienda de recomendados de Amazon. Nuestra tercera sorpresa es que tenemos nuestro curso de energía solar con una beca del 80%, muy económico. Vas a participar en 4 clases en vivo a través de videoconferencias y vas a tener acceso a nuestra plataforma de estudios virtual. La última sorpresa es que te podemos brindar un servicio de asesoría a un excelente precio para que puedas volver realidad ese proyecto de energía solar que tanto sueñas a un excelente precio si estás suscrito a este canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos en estos videos y nos vemos hasta la próxima.